Buenos días, estimados oyentes. Hoy 25 de abril, les damos la bienvenida a nuestro canal, Cristo Vive. Nos comunicamos desde Sullana en Perú. Es un honor contactarnos con ustedes y avancemos en nuestro plan de lectura. Recuerden que el reto es leer la Biblia completa. La versión que hemos elegido es la versión Reina Valera de 1960. Es una de las traducciones más queridas y utilizadas por las iglesias de habla hispana, especialmente dentro del mundo protestante y evangélico. Esta versión mantiene una fuerte fidelidad a los textos originales en hebreo, arameo y griego. Usa como base el texto recibido, o Textus Receptus, para el Nuevo Testamento, lo cual es valorado por muchos cristianos conservadores. Su estilo de español es formal y reverente, lo que aporta solemnidad al momento de la lectura. Aunque es un español más antiguo, es comprensible para muchas personas hispanohablantes con un poco de esfuerzo. Tiene una belleza literaria similar a la King James Version en inglés, con frases memorables y una estructura poética. Muchas personas valoran su tono majestuoso para la lectura en público. Usa términos teológicos consistentes que han sido claves en la formación doctrinal evangélica. Por ejemplo, justificación, santificación, redención, etc. Por esto y muchas razones más, la Reina Valera de 1960 es la preferida del mundo evangélico. Hoy vamos a conocer más de la palabra, avanzando en nuestro plan de lectura, y claro, lo haremos desde la versión 1960 de la traducción Reina Valera. Pero antes de las lecturas, vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Ya regresamos. ¿Listo? ¿Ya? Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En Él esperaré, en el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bienvenidos una vez más. Si ya están listos con su Biblia, con un corazón dispuesto, comencemos nuestras lecturas. Nuestra primera lectura la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. El día de ayer leímos el capítulo 10, del versículo 1 al 33, donde se relata el encuentro entre Pedro y Cornelio. Cornelio, un centurión romano temeroso de Dios, recibe una visión angelical que le dice que busque a Pedro. Mientras tanto, Pedro tiene una visión donde Dios le enseña que no debe considerar impuro lo que Dios ha limpiado. Obedeciendo, Pedro va a casa de Cornelio, rompiendo una barrera cultural y religiosa. Continuando con la lectura de este libro, la cita para hoy la encontramos en Hechos, capítulo 10, desde el versículo 34 al 48. Dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el pasaje, Pedro declara que Dios no hace acepción de personas y predica el Evangelio a Cornelio, un gentil. El Espíritu Santo desciende sobre los oyentes, demostrando que la salvación es también para los no judíos. Aquí se marca un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, el Evangelio rompe fronteras. Pedro, que había crecido con fuertes tradiciones judías, reconoce que Dios no discrimina por raza, nacionalidad o cultura. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés ahora llena a los gentiles. Cada uno debemos preguntarnos, ¿estoy limitando el poder del Evangelio por prejuicios personales o culturales? La verdad es que Dios quiere que abramos nuestro corazón a todos, incluso a aquellos que son diferentes a nosotros. Su amor es universal, su salvación es para todo aquel que cree. Vuestra siguiente lectura para hoy la encontramos en el libro de Josué. Ayer leíamos los capítulos 7 y 8, donde aprendimos que después de la gran victoria en Jericó, Israel sufre una humillante derrota en Ai. Dios revela que Acán ha pecado al tomar lo que debía ser destruido. Tras purificar el campamento, Israel vuelve a Ai, esta vez obedeciendo a Dios, y vence. Hoy veremos los capítulos 9 y 10 de este libro de Josué. Dice: Capítulo 9. Astucia de los Gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced, pues, ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo, pues, podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros, y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana,
por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón, y a Ag rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e ide al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y heló aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Bidot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron, pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora, pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora, pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Capítulo 10. Derrota de los amorreos. Cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Ai, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec rey de Jerusalén envió a Oam rey de Hebrón, a Piream rey de Jarmut, a Jafía rey de Laquis y a Debir rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano,
y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yasé? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden, y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva, y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con él, a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió, y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam rey de Geser subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron.
Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué, y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. En este pasaje observamos que, los gabaonitas engañan a Josué para que haga alianza con ellos. Aunque se trató de un error, pues no consultaron a Dios, Dios respalda a Israel cuando los enemigos de Gabaón atacan, incluso deteniendo el sol en la batalla. Aquí vemos una gran lección, incluso cuando fallamos al no consultar a Dios, Él sigue siendo fiel. Josué y los líderes cometen un error, pero honran su palabra y Dios interviene con poder sobrenatural. Debemos preguntarnos, ¿estoy tomando decisiones sin buscar primero la dirección de Dios? Dios es fiel incluso cuando nosotros fallamos. Si nos mantenemos en integridad y le pedimos ayuda, Él puede convertir nuestros errores en oportunidades para mostrar su gloria. La última lectura ayer la encontramos en Job, capítulo 24. Donde veíamos que Job se lamenta de que los malvados prosperan y los inocentes sufren. Describe injusticias sociales y la aparente pasividad de Dios ante el pecado. No entendiendo por qué Dios no interviene inmediatamente para hacer justicia. Pero también observamos que, incluso en su frustración, Job no pierde su fe. Su dolor es real, pero su relación con Dios sigue viva. Aprendimos que, a veces, la justicia de Dios es más lenta que la de los hombres, pero nunca ausente. Hoy vamos a continuar con el capítulo 25 de este libro. Entonces, nuestra última lectura para hoy la encontramos en Job, capítulo 25. Dice: Bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Respondió Bildad Suitá, y dijo: El señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Bildad habla y destaca la santidad de Dios y la insignificancia del ser humano en comparación. Dice que ni la luna ni las estrellas son puras ante él, cuanto menos el hombre. Este corto capítulo nos recuerda algo fundamental: la santidad de Dios es absoluta. Aunque el mensaje de Bildad está teñido de juicio, hay una verdad que no podemos ignorar: somos pequeños ante la inmensidad de Dios y necesitamos su gracia constantemente. Reflexiona si, ¿estás consciente de la grandeza de Dios en tu vida diaria? ¿Vives con humildad delante de Él? La verdadera sabiduría empieza cuando reconocemos que necesitamos a Dios. Él es santo, pero también es misericordioso. A través de Cristo, podemos acercarnos con confianza a ese Dios tan glorioso. Muy bien, mis estimados amigos, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y disposición. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Que pasen un hermoso día. Bendiciones.